El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, y Samuel, perdón, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y dijo a Elí: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho sobre su casa. He dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ¿qué es aquella palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios, y aún mañana, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Vamos a orar, hermanos, y pedir la dirección del Señor sobre este tiempo. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por darnos el tiempo, Señor, para invertirlo en nuestra vida espiritual, pero también en enaltecerte a través de nuestro corazón, de nuestro lugar donde estamos en casa, para poder apreciar la hermosura de tu santidad a través de los himnos, de los cantos, de la lectura bíblica. Pero también, Padre, te ruego que ahora que estamos comenzando la exposición de tu palabra, bendigas este mensaje. Ayúdame a mí para poderlo exponer de una manera clara, precisa, y a cada uno de mis hermanos que están conectados en la transmisión esta mañana puedan también tener el deseo y puedan tener también la voluntad de escuchar, no solamente con los oídos físicos o materiales, sino con el corazón. Ayúdanos, Señor, a ser útiles en la causa de Cristo. En el nombre del Señor te lo ruego. Amén. Amén. El pasaje que se leyó, hermanos, todo el capítulo 3, es un pasaje pues que nos da un gran antecedente acerca pues también de la vida de Elí como el sacerdote, pero
más que nada nos da una referencia acerca de la vida de este niño, de este infante o de este jovencito llamado Samuel. Samuel, usted y yo conocemos la historia básicamente que nos narra la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Samuel fue un gran hombre de Dios. Samuel fue la respuesta a las oraciones de una mujer piadosa que se afligía por su esterilidad y por la rivalidad que la otra esposa que tenía su marido le enfrentaba. Así que esta mujer, cada año que subían a Jerusalén, a las fiestas anuales que celebraban, ella llegaba con un corazón quebrantado, un corazón humillado, rogándole al Señor que le concediese un varón. No le pidió una mujer, le pidió un varón, porque Ana sabía que la madre de Samuel sabía propiamente que con un varón podía reflejar en él su corazón de madre cuando éste le sirviese al Señor. Ana quería solamente tener la gran satisfacción de saber que tendría un hijo y que tenía un hijo sirviéndole a Dios. Era una mujer estéril, no podía tener hijos en aquel entonces. No tener hijos, es decir, tener la matriz cerrada, como le llama la Biblia en algunas ocasiones, pues para la mujer era una afrenta. Es decir, era una, la mentalidad del pueblo, de la comunidad hebrea en aquel entonces era, estás en pecado o algo hiciste, por lo cual no puedes tener hijos. Y era una gran afrenta que tenía. Sin embargo, ella no lo miró como tal, pero básicamente su deseo de tener un hijo no era para que las demás mujeres la vieran con buenos ojos, sino era porque deseaba tener a alguien de su generación, venidera, descendencia, que sirviese a Dios. Y Dios se lo concedió, conocemos la historia, no vamos a abarcar tiempo en ello. Así que el capítulo 3 nos habla el relato, queridos hermanos, de ese infante, de ese puberto que ya estaba en la casa de Dios. La llama casa de Dios, pero sabemos que era el tabernáculo, aún no estaba todavía construido el templo que había ideado David y que había construido por varios años Salomón, su propio hijo. Así que estaban en la casa de Dios y era su pasión, era, si me permite en términos coloquiales, era su delirio de Samuel, estar y servir a Dios en el templo, estar con los sacerdotes, mirar a los levitas, cómo ofrecían los sacrificios, cómo llevaban a cabo los rituales que Moisés les había encargado, Dios a través del Moisés. Naturalmente se estaban desarrollando y toda la vida ministerial en el tabernáculo o en el templo del Señor, y además pues estaba bajo la tutoría de Elí, que en su momento fue un gran siervo del Señor, pero después se fue haciendo un poco más moldeable a la voluntad de sus hijos y no corrigió, no puso un alto a los descuidos morales y espirituales de sus propios hijos. Y entonces Dios se presentó con Samuel, aún siendo un pequeño, y le dijo: voy a cumplir la palabra que ya le advertí a Elí, porque no ha querido detener el pecado de sus propios hijos. Sin embargo, queridos hermanos y muchachos, al punto que quiero que vayamos es que hubo un hombrecito, un niño que fue producto de la oración de una mujer, de una gran mujer piadosa llamada Ana. Y cuando Dios se lo dio, le concedió embarazarse, ella estuvo contenta, no porque ahora ella sería rival, que claramente con todas las de la ley, si me permite decirlo de esa forma, con la otra mujer de su marido, sino que sencillamente era porque tenía el deseo sincero y genuino de que alguien de su familia sirviese al Señor. Y una vez que supo que estaba embarazada, que había concebido, que pasó todo el periodo de gestación, las 40 semanas, tuvo a Samuelito, al Sami, como no sé cómo le habrán dicho al pequeño. Así que lo llevaron con Samuel, con Elí, el profeta del Señor, lo dedicaron al Señor, se lo dedicó. Si tú me das un hijo, le dijo Ana a Dios, yo lo voy a dedicar a él todos los días de su vida para que te sirva. Y uno puede decir, mira qué contrariedad, ¿no?
qué paradigma, decir, no podía tener hijos y le pidió a Dios que le abriera su matriz para que le concediese un hijo, pero no para que estuviese con él el resto de su vida, sino para que sirviera a Dios. De hecho, lo miraba una vez al año nada más. Los primeros 5 o 6 años, Ana lo tenía bajo su regazo. Dice que hasta que fue destetado, entonces Ana y su esposo llevaron a donde estaba Elí y donde estaba el tabernáculo de reunión y se lo dejaron a Elí. Ya habían hecho un trato seguramente con el siervo de Dios y le dijeron, cuando destete a mi hijo, entre 5 y 6 años aproximadamente, lo vamos a traer y te lo vamos a dejar aquí para que le enseñes todo el servicio de la casa del Señor, porque queremos que sirva a Dios y sea un gran hombre. Así que Dios bendijo la vida de Samuel. Dios bendijo al pueblo de Israel cuando Samuel fue creciendo y Dios lo fue capacitando y Dios lo fue preparando para el ministerio. Seguramente Samuel era un niño, un adolescente, un puberto cuando sus primeros días, sus primeros años en el templo, todo era algo novedoso para él. Mirar cómo ofrecían los corderitos, los palominos, cómo los hebreos venían y ofrecían, cantaban al Señor. Y Elí decía, vente Samuel, vamos a ver a estas personas porque necesitamos ver cómo está sus corderitos, su rebaño. Vamos para allá, vamos a este lugar. Dios me habló y me dijo, tengo que dar un mensaje en aquella ciudad. Vamos, acompáñame. Y aquel niño sirviendo al Señor y sirviendo básicamente al siervo de Dios. Qué gran bendición. Hasta el último día de su vida, hermanos, Samuel fue un gran hombre de Dios, no solamente a los ojos del Creador, sino ante los ojos del pueblo de Dios. Hasta que falleció. Sin embargo, hermanos, tuvo sus bemoles, como decimos, ¿verdad? Tuvo algunos descuidos, pero básicamente en sentido general, Samuel, podemos decir que fue un instrumento, fue una instrumentalidad divina bajo el poder de Dios obrando en este personaje llamado Samuel. Pero Dios lo preparó. Fue un hombre dedicado al Señor por su madre y por su padre y sirvió a Dios todos los días de todos los años de su existencia en este mundo. Y uno puede pensar, bueno, pastor, a mí me gustaría que pues algo de la vida de Samuel se me pegara, pero pues ya hace muchos siglos que él vivió, ya hace, no sé, a lo mejor unos 3,000 años atrás aproximadamente que vivió Samuel, y uno dice, bueno, si alguien me pudiera presentar algunas de las cualidades que Samuel tenía, por las cuales Dios puso sus ojos en ese personaje bíblico, en ese pequeñito, en ese jovencito, en ese niño, para poder ofrecerle al Señor un servicio y ser útil en la obra del Señor. Bueno, precisamente, hermanos, es lo que quiero predicar esta mañana. ¿Qué fue lo que Dios miró en Samuel para poderlo usar en su servicio, en el ministerio? Cuando digo ministerio, no me estoy refiriendo exclusivamente al ministerio trabajando directamente en la obra del Señor, predicando, exponiendo las escrituras santas. Me estoy refiriendo a la obra del Señor o al reino de Dios en el sentido de que una vez convertidos al Señor Jesús, su deber y mi deber es prepararnos, crecer en la vida cristiana, fortalecer nuestra relación con el Señor para poder hacer algo por Dios, sea con la profesión, sea con nuestro oficio, sea con la carrera, sea con la ingeniería, sea con la licenciatura, o sea con la empresa, o sea con su negocio, o sea con su vida, con su dinero, con sus capacidades, con sus habilidades, con lo que Dios nos haya dado, tengamos o no tengamos salud o recursos, servir al Señor y ser útiles para la gloria del Señor. Samuel fue un hombre, hermanos, que Dios usó de una manera increíble. En todo su tiempo de vida y toda su vida propiamente, Samuel la dedicó hasta a Dios, hasta que se fue a la sepultura. Y una vez fallecido Samuel, hermanos, todo el pueblo de Israel, que ya no tenían mucho contacto con él, se juntó y lo lloraron por muchos días. Así que Samuel fue un hombre, hermanos,
que fue útil a Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de sus defectos, a pesar de las carencias que hoy podemos decir que Samuel tenía por estar en una época diferente y no tener los recursos espirituales y materiales que hoy en día tenemos usted y yo. Pero Samuel fue un hombre que se dejó utilizar y moldear en las manos de Dios. Fue útil a Dios, Samuel. Fue útil a Israel, al pueblo, fue útil al rey en turno, porque Samuel fue aquel hombre, aquel personaje que ungió al primer rey de Israel, que fue Samuel, y también ungió a David. Su vida y servicio, queridos hermanos y muchachos, quedó registrado en la palabra de Dios para su provecho y para mi provecho espiritual. Ahora, no todos tienen el privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios. Y no estamos diciendo que somos personas muy de un rango muy selecto, ¿verdad? Que por Dios nos escogió por algo especial. No, no es eso. No, ni lo pensemos, ni lo piensen, ni lo expresemos. Pero tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y digo privilegio porque el precio de poder portar el título de hijo de Dios se ha pagado muy caro. Y no es nada que usted y yo podamos invertir. Es la vida del Señor Jesucristo. Y no todos los que son hijos de Dios, hermanos, tienen el honor y el privilegio de ser usados por Dios mismo. Solamente aquellos cristianos que manifiestan ciertas características en su vida que Dios mira, pone su mirada en ellos, como lo hizo con Samuel. Ahora, repito, tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios, no todos los cristianos tienen el privilegio de servir a Dios. ¿De qué depende de eso? De dos partes, hermano, de Dios y de nosotros. De Dios, de que Dios diga, a ver, yo quiero que tú hagas algo por mí, tú eres, yo te rescaté, ahora eras esclavo del pecado de este mundo, ahora que yo te rescaté y eres salvo, mi hijo, pues ahora me perteneces y tienes que hacer algo por mí, dice Dios. ¿Qué vas a hacer por mí? Dice el Señor. Y el cristiano entonces debe de decidir servir a Dios en cualquier área, en lo que sea. Ya hemos hablado mucho del ministerio, del servicio en las últimas predicaciones y estudios bíblicos y clases, así que no voy a abundar mucho en ello. Sencillamente quiero decir, queridos hermanos, que si usted, querido hermano y hermana, la edad que usted tenga, la capacidad lectora que tenga, los estudios, es decir, su nivel escolar que usted tenga en la actualidad. Es decir, Dios capacita a sus hijos para servirle, que hagamos algo por Dios, pero qué bueno que Dios pueda llamar a la obra del ministerio a aquellos ingenieros y aquellos licenciados y aquellos que tienen un doctorado y maestría, pero Dios no se enfoca solamente en ellos, Dios se enfoca incluso en analfabetas. Hay cristianos, hay hermanos y hermanas que ya son de edad avanzada, que no saben leer y no saben escribir, pero tienen un corazón por la causa de Cristo, que Dios los utiliza mucho más que muchos siervos que estamos detrás de un púlpito. De muchas maneras, no me estoy refiriendo a que ellos predican necesariamente, aunque lo hacen. Hace varios años en alguna iglesia que estuvimos, llegó un hermano ya de avanzada edad y me decía, pastor, yo predico allá en mi iglesia y ¿cómo le hace, hermano? Le digo, ¿cómo enseña? ¿Cómo prepara sus bosquejos? Dice, le voy a enseñar uno. Me enseñó un cuaderno como de 5 o 6 hojas y las 5 o 6 hojas era un solo estudio bíblico que había presentado de 15 minutos. Y era una letra, hermano, como de 1 centímetro, exagerando un poco, ¿verdad? Como de 1 centímetro de grande, porque el hermano dice, yo nada más llegué hasta tercero de primaria, pastor. Me tuve que salir porque mis padres eran muy pobres y yo ya no pude seguir, tuve que entrar a trabajar desde chico, fíjese, tercero. Tenía que salir con mi papá, con mi mamá, después yo tenía que salir a acompañar cargando charolas y pues ya no pude. Y crecí, pues tuve que dedicarme a la albañilería y eso es de lo que vivo ahora. Ya tengo mi esposa y tengo mis hijos y ya ellos están casados, pero yo quiero hacer algo por Dios y Él me ha dado esa gracia y esa bendición de poder enseñar. No era él el pastor de la iglesia, de su iglesia,
pero el pastor vio la disponibilidad y el corazón, pero sobre todo Dios miró que tenía una instrumentalidad y un corazón deseoso, aunque no supiese leer y escribir como cualquiera de nosotros o la mayoría, pero él dedicó su corazón para servir a Dios. Y Dios lo usó. Y Dios lo estaba usando en aquel entonces. Yo ignoro si él ya está en la presencia del Señor, hace como 10, 12 años de eso. A lo que voy, queridos hermanos, es que Dios puede usar a un anciano decrépito como Dios puede usar a un niñito. Samuel fue dedicado y a los 5 o 6 años se lo llevaron al templo y ahí lo dejaron. Cada año miraba a su mamá y a su papá. Cada año, hermano. Cada año. Cada año. En la actualidad, ahora muchos de los muchachos, los jóvenes, no quieren desprenderse de las faldas de la mamá o del pantalones del papá y quieren estar pegados en la casa. Porque ahí les dan todo, porque ahí tienen todo, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que ya cumples tu 18 y te vayas de la casa, porque tampoco es así. Sin embargo, Samuel, hermanos, tenía un corazón inclinado para servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Ana, su mamá, y su padre tuvieron el corazón de inducirlo para que amaran a Dios y que tenía que servir al Señor y vivir para Él, que su vida era para servir a Dios y no debía de dedicarla a ninguna otra oportunidad, ningún otro giro, ningún otro oficio, sino que era para servir al Señor. Y todo lo que él supiera, todo lo que tuviera, todo lo que aprendiera, era para dedicarlo a la causa de su Dios. Y así fue. Y así fue. Y se necesitan, hermanos cristianos, con ese corazón. ¿Qué fue, hermanos, lo que Dios vio en Samuel para poner sus ojos en él y usarlo para su gloria? ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios busca, queridos hermanos y jóvenes, en un creyente, en un cristiano, para poderlo usar en su servicio, en la oportunidad que se presente? ¿Qué fue lo que Dios vio en Samuel? ¿Y qué es lo que Dios espera ver en usted y en mí como cristianos, para que Dios nos pueda usar para su gloria y para el engrandecimiento del reino de Cristo? Número 1, Dios mira, hermanos, la seriedad manifiesta. Dios mira la seriedad manifestada en ese creyente para utilizarlo para su gloria. No va a utilizar, Dios no se va a fijar en alguien que no toma con seriedad, ni con responsabilidad, ni con el más alto compromiso de servicio al Señor. Dios dice, no, a mí no me sirve. ¿Se acuerdan, hermano, cuando Pablo y Bernabé y el hermano Juan Marcos iban en el primer viaje misionero? Se habían organizado Saulo de Tarso y Bernabé dijo, vente sobrino, vamos para que aprendas. Para que aprendas cómo se hace el ministerio. Yo no sé, yo voy a aprender, pero vamos a aprender del apóstol. Y fueron, y en la primera escala que hicieron ahí en Chipre, adelantito, dijo Juan Marcos, yo aquí me voy porque esto de estar comiendo frijolitos no es para nosotros. Eso de andar durmiendo ahí en la central camionera, bueno, no había camiones, ¿verdad? Pero eso de andar careciendo un poquito en ocasiones de esto y andar pasando fríos, no tenemos nuestra cobija. No, eso es para ustedes, para los predicadores. Para mí no, yo soy joven, yo quiero andar viendo a las muchachas, yo quiero andar dando la vuelta ahí en la Avenida Revolución, allá en Tijuana, yo quiero andar en los cines, en los bailes. No, esto no es para mí. Yo quiero disfrutar la vida. ¿No dijo Salomón que el joven debe de disfrutar la vida? Y anda como quieras, debió haber dicho este hombre, ¿verdad? Así que yo me voy y se quedó Juan Marcos ahí. Y en el segundo viaje misionero le dijo Pablo a Bernabé, ¿se acuerdan? Oye, Bernabé, pues vamos a hacer otra vuelta a ver a los hermanos, a ver cómo están, dijo Pablo. Vamos a ver cómo están los hermanos, a confirmarlos en la fe y vamos a instalarles pastores para que oficializarlos, para que ya tengan sus predicadores allí y discipularlos. Y entonces dijo, está bien, vamos, pero déjame llamarle a mi sobrino para que vuelva a ir. Dijo, no, yo no me llevo a este.
Yo no me llevo a este tipo, no me importa que sea tu sangre, no me importa que te hayan dejado, te hayan dado la tutela de él, yo no me lo llevo porque este nos dejó ahí y no estuvo dispuesto a soportar lo que se debe de soportar ni aguantar en el ministerio. No aguanta, no se quería levantar a las 5 de la mañana para seguir caminando, para pararse ahí, subirse y comprar un boleto en el barco. No se quería levantar, no se quería desvelar porque teníamos que caminar. No, yo no quiero de este tipo de personas en el ministerio, dijo Pablo. Si tú te lo llevas, llévatelo a otro lugar, pero no se va conmigo. Ah, pues si no va él, no me voy yo, dijo Bernabé. Ah, pues vete, dijo Pablo. Yo me voy. ¿Sabe? Ese es el tipo de cristianos que Dios no mira para usarlos. Esos que son irresponsables, ese tipo de cristiano que quiere jugar con las cosas de Dios o que dice, bueno, un poquito de aquí, hay que disfrutar la vida, el tiempo se va a acabar, es muy rápido y que me pega el virus y ya no voy a tener la misma fuerza de antes para disfrutar este mundo. Así que, pues ahora lo voy a disfrutar, ahora que tengo vida, que tengo espacio, que tengo mi libertad. Y eso es lo que pugnan muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad? Denme mi espacio, respeten mi espacio, es lo que dicen. Dios dice, no, Señor, aguántate y haz lo que tengas que hacer. Samuel era un jovencito, hermanos, y Samuel le pudo haber dicho a su papá y a su mamá, a ver, mami, a mí déjame disfrutar la vida. Yo no vine a este mundo, no me trajeron a este mundo para estar subyugados a ustedes o hacer su terca voluntad. Déjame decidir por mí mismo. Samuel no se puso así, hermano, porque tuvo un corazón inclinado por Dios. Y Dios vio su seriedad. Dios vio manifestada su responsabilidad a servirle a él, a amarle. Y entonces dice la Biblia que allí en el templo Samuel desarrolló muchas actividades. A él no le importaba que le dijeran, ve y ayúdame a ve y corre para allá, ve y brinca, ve y escribe, corre para allá y súbete a este árbol y tráeme aquello. Ahora siéntate, ahora espérate, ahora no te duermas, ahora ya es hora de levantarte tan temprano. No le importaba porque él tenía un corazón sumamente serio y responsable para servir al Señor. Y ahí estaba en su lugar, no le andaba pidiendo permiso a Samuel, no nos dice la Biblia que a Elí, oye Elí, te voy a firmar aquí el registro de salida aquí del tabernáculo, porque voy a darme la vuelta con mis camaradas allá y llego en la noche, ¿verdad? Déjame, dile a los guardas de ahí, de los porteros del templo, que voy a llegar a las 2 de la mañana para que no me estén molestando, que dónde andaba, ¿no? No era ese tipo de joven, ni de niño. Era responsable. Él estaba en el lugar correcto a la hora que debía de estar. Estaba sirviendo en el templo. Dice la Biblia, 1 de Samuel 3:15, dice la escritura, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión. ¿Dónde estaba Samuel, hermano? ¿Estaba en la casa de Dios? Tenía que abrir las puertas del templo de la casa de Dios. Y créame, había turnos, había turno matutino, vespertino y nocturno de los que hacían guardia, los levitas que hacían guardia en la casa de Dios. Y entre ellos, ahí estaba este niñito. Estaba en el templo y no le importaba levantarse a las 3, 4 de la mañana para ver cómo estaban los demás, aprender y abrir las puertas, las lonas, las telas, para que supiera el pueblo de Dios que antes de la madrugada ya estaba abierto el templo, el tabernáculo, para que fuesen al lugar que Dios les había dicho. Sabía que el lugar donde estaba era el lugar que debía de estar Samuel. Y entendió que su lugar era el lugar que Dios le había establecido a él. Ana y su padre le dijeron a Elí, Elí, no lo dejes salir a ningún lado, ahí te lo encargamos. Nos vemos el próximo año. Le voy a traer una tuniquita, le voy a traer un manto, le voy a traer unas sandalias, pero tú eres el tutor de él todo este año. Si se porta mal, ahí lo corriges y ahí nos avisas. Vamos a venir y queremos que siga sirviendo al Señor de la mejor manera. Vamos a orar mucho por él. Si alguna cosa nos mandas a avisar y venimos, pero ahí te lo encargamos. Dios nos los ha puesto en tus manos para que lo enseñes, lo capacitas. Y Samuel entendió lo que Elí le enseñaba y le decía. Y ahí estaba en el templo con suma seriedad, aprendiendo de la adoración a Dios, de los sacrificios, de los levitas, de las ceremonias, de los rituales. Y Dios lo usó. Porque Dios miró en Samuel la seriedad que manifestaba en cada aspecto de su vida, pese a ser un niñito.
Dios no usa, queridos hermanos, ni muchachos, a ninguno de sus hijos, a ningún cristiano que esté en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. ¿Qué es lo que Dios ve en un creyente para usarlo para gloria de Él? Dios mira la seriedad manifiesta. Número 2, Dios mira la utilidad manifiesta. En el versículo 1 dice, el capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven, el infante Samuel, dice, ministraba, servía a Dios, dice a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel? Pues Samuel, hermanos, ministraba, dice la Biblia, ministraba a Jehová. ¿Qué quiere decir ministrar? Bueno, la palabra ministrar, hermanos, ahí quiere decir atender como un servicio útil o adoración. Así que parte del ministerio, es decir, parte del trabajo que desarrollaba Samuel desde su pubertad era atender los asuntos que estaban ahí, aprender a atender los asuntos y ayudar a los levitas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, y todo lo que hiciera como servicio fuese útil, aún en los actos de adoración al Señor. Ministraba, dice la Biblia. Es decir, Samuel servía al Señor con lo que podía, con lo que sabía hasta ese momento, con lo que tenía, con gran amor y con gran dedicación. Entonces Dios puso sus ojos en Samuel. ¿Por qué? No solamente por la seriedad que él manifestaba, sino por la utilidad que manifestaba. Era útil. No era un estorbo. En la obra del Señor, hermanos, solamente hay dos tipos de cristianos. Los que ayudan, los que sirven y los que estorban. Los que abren la puerta y los que la cierran y ponen una tranca para que no pase la gente. Esos son los dos tipos de cristianos que hay. ¿Se acuerdan? Recuerdo una frase que dijo el pastor Tomás cuando vino a predicar hace algunos años en el aniversario. Dijo, normalmente somos personas acostumbrados a crear problemas y no a solucionarlos. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Samuel, perdón, Samuel. Samuel, queridos hermanos, era un jovencito y posteriormente fue un personaje, fue un tipazo, dijéramos, ¿verdad? De manera coloquial, ¿qué tipo? ¿Qué tipazo ese Samuel cuando ya creció y ya tenía su esposa y sus hijos y ministraba al Señor? Era un tipazo. No había otro como él. En servicio, en amor al Señor, en sus palabras, en su vocabulario, en su andar, en su caminar, en su orar. ¿Sabe por qué? Porque Dios desde muy pequeño, Samuel, Dios miró no solamente una seriedad en él, sino una utilidad. Es decir, que Samuel estaba inclinado a servir al Señor en lo que le presentaran. Elí le decía, a ver, Samuelito, acompaña a aquellos levitas porque van a ir allá al bosque y van a talar un árbol porque necesitamos madera o necesitamos leña. Llévate el hacha y llévate lo que necesitan, acompáñalos. Sí, yo voy, dijo. Y ahí estaba Samuel aprendiendo de los demás y cómo ellos se desenvolvían, los levitas y los mayores. Y él lo aprendió, lo vio, lo absorbió y cada vez iba creciendo y madurando en su responsabilidad y seriedad al Señor y en su utilidad. Dios utilizó, queridos hermanos, de una manera sorprendente a ese jovencito llamado Samuel, porque él tenía un claro entendimiento de que debía de estar y permanecer, quiero decir, de permanecer haciendo lo que tenía que estar haciendo en el lugar que lo tenía que hacer. Ahí estaba. Si era en el tabernáculo, si era en el monte, si era acompañando a Elí a otro lugar, si tenía que ir para otro lugar, ahí estaba dispuesto. Era útil, servía al Señor.
Y esto nos recuerda, amados hermanos y muchachos, que todo cristiano tenemos que ocuparnos en algo en la obra del Señor. Nuestra ocupación y nuestra preocupación deben ser los negocios de nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan cuando José y María ya se habían ido de Jerusalén, cuando habían ido a la fiesta, a celebrar las fiestas anuales, y se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba y se regresaron rapidísimo, lo empezaron a buscar, preguntaron y allá supieron que estaba en el atrio del templo y dice que estaban preguntando, les estaba preguntando a los escribas y a los maestros de la ley. ¿Dónde estabas, Jesús? Que no te dijimos vente ya, porque ya íbamos caminando, ya íbamos 5 kilómetros, Jesús, ¿por qué no nos hiciste caso? No es que no les haya hecho caso, dijo, pero acuérdense, que no se acuerdan que me es necesario estar ocupado en los negocios de mi Padre. Y se quedó José y María. Es verdad, es verdad. Cuando termines de darles una cátedra a estos hombres, te esperamos para irnos. En los negocios del Señor. Samuel tenía muy claro, queridos hermanos, que su vida le pertenecía a Dios y debía de estar ocupado en los negocios del Señor. ¿Qué fue lo que Dios vio, hermanos, en Samuel? Dios vio sus virtudes, sus capacidades, sus habilidades, vio su corazón, vio su proceder, vio su cuidado y atención en servirle a él, y Dios puso sus ojos, su mirada en ese jovencito, en Samuel, para que fuese un vaso de utilidad en el reino de Dios. Y hasta el último respiro de su vida, Samuel fue una bendición para todo el pueblo. Tenemos que saber, hermanos, y recordarnos constantemente de que le pertenecemos a Dios y tenemos que hacer algo por Dios. Joven, no te conformes con estudiar una carrera. Estudia, prepárate para que puedas tener una familia y la puedas sostener. Y no para enriquecerte, sino para que los ingresos que tengas te sirvan para que te mantengas bien tú y tu familia, pero que puedas servir al Señor también. Piensa en el servicio al Señor. Quizás Dios no te llamó a predicar, no importa, no pasa nada. Pero sí estás obligado a ser un cristiano de tiempo completo y servirle al Señor en tu trabajo y en tu casa, con tus familiares, donde quiera que te encuentres. Y usted, hermano, querido hermano y hermana, no piense que porque ya es una persona madura, ya son adultos y ya soy un adulto, usted podrá decir, soy una ama de casa, soy una esposa, un esposo, pues ya no tengo tanto tiempo, porque Pablo dijo que la mujer casada pues está obligada y se dedica a las cosas de este mundo, es decir, atender a su familia, y ya no tiene tanto tiempo en comparación con la obra del Señor. No, hermano, eso no es pretexto. Eso no es pretexto. Hay muchas cosas y hoy en día con la tecnología podemos hacer mucho desde casa. Hay que servir al Señor. Dios tuvo a bien utilizar a Samuel, hermanos, en todo el sentido correcto de la palabra. Dios lo utilizó, lo usó para su gloria, porque ese varón, Samuelito, como le habrán dicho seguramente desde pequeño, y conforme fue creciendo y madurando en su fe y en su vida, fue un jovencito que le sirvió al Señor y no se cansó en hacerlo. No se cansó en hacerlo. Claro, no era un superhombre, no era Superman Samuel y no se sentía a veces, ¿verdad?, entumido. Ay, yo sí. Claro, pues era hombre. Samuel no fue el tipo de hombre que pensó, bueno, ya tengo mis 65 años, 70, ya me voy a pensionar aquí del servicio del Señor para irme a comprar mi carrito de golf y voy a comprar una membresía para el club de golf. Allá me voy a ir con otros predicadores y evangelistas al campo de golf para ver y ya relajarme ¿No pensó en eso, hermano? ¿No pensó en eso Samuel? Él estuvo caminando y sirviendo y aguantando y soportando a toda la gente del pueblo de Israel que lo menospreció, que porque ya estaba viejo, que ya no servía para mucho. Mejor, no, ya no queremos que tú nos dirijas, queremos un rey. Eso sí, los demás pueblos tienen rey. Queremos ser como los demás, no queremos ser únicos, les dijo el pueblo a Samuel.
Samuel se sintió mal, dijo, Señor, mira esta gente, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. ¿Quieren? Ok, déjalos solos. Vamos a darle un rey. ¿Quieren rey? Vamos a darle un rey. Y diles, ok, Dios les va a dar, pero va a pasar esto y esto. Les va a pedir a sus hijos para que vayan al servicio militar, van a exponer a sus familias, va a pasar esto, tienen que sostenerlo, mantenerlo. Y no es lo mismo. Así que el pueblo de Dios no quiso la teocracia, quiso la monarquía. Dijo Dios, dáselos. Mejor para mí, dijo Dios, yo te voy a utilizar en otros lugares donde puedas seguir desarrollándote, no con esta gente de corazón duro. Y cuando Samuel les dijo eso, nos hubo truenos y relámpagos y el pueblo ya no aguantó el miedo. Pues el miedo no anda en burro, dice el dicho, ¿no? Así que dijo Dios, déjalo, Samuel. Yo te voy a utilizar hasta el último día de tu vida. No te voy a dar una membresía del campo de gol, del club de gol, pero te voy a dar mucha fuerza y mucha voluntad para que sigas sirviéndome hasta sus últimos días. ¿Qué es lo que Dios mira, hermanos, en un cristiano, en un hijo de Él, para poderlo utilizar como Samuel? Bueno, Dios mira no solamente la seriedad manifiesta, Dios mira también la utilidad manifiesta de ese cristiano, pero también Dios, hermanos, mira la docilidad de un cristiano. Le he llamado docilidad al hecho de que tenga un corazón obediente y sumiso a Dios. Es dócil. Dice el versículo 4 de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 4, dice la Biblia, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Y cuando Dios lo llamó? En la madrugada. No dice la Biblia que Samuel dijo, Samuel estaba dormido y cuando, Samuel, y se volteó para el otro lado, Samuel, no. Samuel se levantó, aquí estoy, ¿quién es? Dijo. Y se levantó rápido el chamaquito y brincó y salió y dice, Elí, aquí estoy, ¿me llamaste? No, te llamé. Y luego dice el versículo 5, y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a tu catrecito y allá a tu cuartito y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel dijo, Elí le habló, Elí, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, hijo. Dice, vuelve y acuéstate. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y le dijo a Elí y dijo, heme aquí, Elí, ¿para qué me has llamado? Él entonces entendió que Jehová llamaba al joven. ¿Se da cuenta, hermano? El Samuel nunca renegó ni siquiera. Estaban dormidos los dos, ni Elí se quejó, solamente no entendió al principio. Digo, ay, es Dios el que le está hablando a este muchachito. Es Dios quiere hacer algo grande con este niño. Y reaccionó Elí, le dijo, mira, Samuel, ven. Si te vuelvo a llamar, no vengas y me busques. Mejor quédate ahí en tu lugar y siéntate y di, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue. Vemos la sumisión y la obediencia, hermanos, es decir, la docilidad de este niño. Samuel mostró docilidad, obediencia y sumisión perfecta a Dios. Escuchó que le hablaron y prontamente se levantó y reaccionó de una manera positiva. Heme aquí, ¿para qué soy bueno? Fue lo que dijo Samuel. Heme aquí. ¿Se acuerdan lo que dijo cuando Dios llamó a Isaías? Me parece, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? Dijo Dios. ¿Quién irá por mí a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas a los gentiles? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy. Si no estoy en balde aquí en este mundo, algo tengo que hacer. Y si soy yo el instrumento de Dios, aquí estoy más que dispuesto. Pues a ti te voy a mandar. Así que no solamente, hermano, Samuel fue un hombre de obediencia total, sino que la enseñó también enfáticamente al pueblo. 1 de Samuel 5:22. Así que jamás Dios, hermanos, usará para su causa y su obra a ningún cristiano que sea desobediente, que esté renegando, que se esté rebelando.
Porque la Biblia nos enseña que la obediencia es una virtud que el Señor mira y que aprecia en sus hijos para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que den su fruto para su gloria. Usted dirá, bueno, ¿qué se necesita para que Dios me use a mí? Si tú eres una jovencita, una señorita, un joven, un adulto, un viudo, una viuda, que depende, no importa quién seas, quieres servir al Señor. Bueno, lo que Dios mira, hermanos, es la docilidad en el corazón de un cristiano. Mira su seriedad, su utilidad, no solamente su docilidad, ya voy a terminar, sino que Dios mira también, hermanos, su fidelidad. Dios no usa a cualquiera. Dios no usó a Lot, por ejemplo. Un desastre la vida de Lot. Fue 50-50. 50 y 50. Dijo, no, yo quiero seguir los pasos del Señor, pero también quiero disfrutar este mundo. Es muy agradable aquí, Sodomita, Gomorra, una playita y costita. Te sientas, tu piel se rejuvenece ahí en el Mar Negro, ¿verdad? Y se quiso separar de su tío Abraham, que ahí lo traía cortito. Levántate temprano y lee tu Biblia y ora y no se te olvide, vamos a trabajar. Y no, pero ahí andaban en pugna los trabajadores de Lot, los trabajadores y los siervos de Abraham. Y un muchacho que no se quiso someter a nada, dijo, no, yo agarro a mi mujer y agarro a mis hijas y me largo de aquí. Dijo, tío, ahí te bolas tú. Dios no quiere ese tipo de cristianos. Dios quiere cristianos como Samuel, que sean fieles. Dice el versículo 20, primero de Samuel 3:20, dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció, dice la Biblia, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Fiel profeta de Jehová. Dios mira, hermanos, la fidelidad manifiesta en su hijo, en alguno de sus hijos, para poner su mirada en ellos y usarlos donde quiera que estén. Samuel tuvo el honor de ser llamado por Dios mismo. Fue un fiel profeta de Dios. La fidelidad, queridos hermanos y jóvenes, es una cualidad que debe ser desarrollada en la vida cristiana de cada uno de nosotros, y Dios la aprecia y Dios la aprueba, colocando a ese cristiano en oportunidades para hacer algo por él y ser útiles a él. Usted dirá, yo quiero ser rico en esta tierra, yo quiero estudiar y tener un buen trabajo y un buen sueldo para tener mucho dinero. Pues se lo puede dar Dios, hermano, pero va a ser para su perdición. Eso le pasó al hijo pródigo. Yo quiero prosperarte, tener el renombre y dame mi dinero, porque yo quiero. Quería ser un empresario y no supo, no tenía la capacidad para ser un buen administrador y todo lo perdió. Tuvo que regresar derrotado a su casa. Pero Dios usa a aquellos que tienen un corazón fiel, como Samuel. Ser fieles, hermanos, hasta la muerte. El Señor le dijo a una iglesia de las de Asia Menor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida, cuando así sea el tiempo. El Señor honra a los suyos, hermanos, que muestran fidelidad a Dios, a la iglesia, a su palabra, a la oración, a sus promesas, a los cultos, a la fraternidad, al servicio de Él, a la vida cristiana. Y voy a terminar con el punto número 5, hermanos. ¿Qué es lo que Dios mira en un cristiano para poderlo usar? Dios mira la disponibilidad manifiesta. Su disponibilidad. Dice el versículo 8, primero de Samuel 3:8, dice la Biblia, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, mira Samuel, ve y acuéstate, y si se te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar, versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces anteriores, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Hermanos, no nos dice la Biblia que Samuel, ay, mi mamá, ¿por qué me dejó aquí? Ya me quiero, ojalá que vengan allá pronto, este fin de año, para ya regresarme, porque este viejito de Eli ya no lo aguanto. No dijo eso Samuel. ¿Tú no me llamaste? No.
No, pero mira, si oyes otra vez la voz que te estamos hablando, pues tú dices, Señor, habla porque tu siervo oye. Creo que es Dios, Samuel, que te está hablando. Dijo Samuel, de veras, sí. Dios. Y fue y se acostó. No creo que pudo haber dormido. O se despertaba a cada momento. A ver, ¿cuándo me llama? ¿Me va a llamar Dios? Dios me va a llamar. No a la puerta, pero... Y cuando yo, Samuel, Señor, aquí estoy. Heme aquí, dice, habla porque tu siervo oye. Ya estaba listo, Samuel. ¿Qué es lo que Dios ve, queridos hermanos, en uno de sus hijos o de sus hijas para que les sirvan, para hacerlos útiles? La disponibilidad, hermano. Samuel tuvo la disposición o la disponibilidad, dice, aún cuando creyó que Elí le estaba hablando y con el mayor motivo y con mayor razón, pues cuando Elí le dijo es Dios, yo no te estoy llamando, es Dios el que te está llamando con mayor razón. Pero Dios puso sus ojos en Samuel porque Samuel tenía disposición. Ese es un elemento importante, hermanos, y vital para que Dios note en nosotros que hay algo especial y que Dios diga, yo te voy a usar a ti, te voy a pulir, te voy a moldear, te voy a capacitar aún más para que me ofrezcas un servicio eficaz y óptimo. Eres disponible, no sabes hacer muchas cosas, pero con la disponibilidad que tú has manifestado, te voy a capacitar más. Dios quiere que tengamos disponible, hermanos, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestra vida, todo. Todo. Se puede tener, hermanos, la fuerza suficiente, los recursos necesarios. Se puede tener todo el tiempo del mundo, pero si no hay disposición, no se va a hacer nada por Dios. No se va a hacer nada por Dios. Peor aún, hermanos, teniendo lo que tenemos de parte de Dios y no disponerlo para su gloria y para su uso y para sus servicios, Dios no lo quitará. ¿No le ha dado un buen trabajo, hermano, Dios a usted? Hermana, ¿no le ha dado Dios una buena familia? Jóvenes, ¿no te ha dado Dios la capacidad y la facilidad de que puedas estudiar y prepararte, tener una carrera, tener una profesión? ¿No te ha dado Dios un buen trabajo? ¿No te ha dado fuerzas? ¿No te ha dado ánimo? ¿No te ha dado capacidades, inteligencia? ¿Qué más quieres? Si no utilizas todo eso y lo dispones para servir al Señor, Dios te lo va a quitar. Dios te lo va a quitar. ¿Se acuerda aquella parábola de los talentos? Al que le dio, a uno le dio 1, otro 5 y otro 10, no recuerdo las cantidades. Se fue el Señor y cuando regresó, el que le dio 10 le entregó 20. Al que le dio 5 le dio 10. Y le dio de acuerdo a sus capacidades, porque uno era más vivo que el otro, ¿no? Digo, ¿para qué le doy 10? ¿Para qué le doy 10 al que yo sé que no los va a trabajar? Bien, mejor le voy a dar 5 conforme a su capacidad, dice la Biblia, y lo haga bien. Y al que le dio 1, pues no le dio mucha facilidad para hacer las cosas. Digo, pero 1, pues por lo menos lo va a trabajar. Dijo, 1. Y cuando regresó, el que le dio 1 dice que lo enterró, el talento, no dice de qué mineral o de qué, o de qué piedra o metal era. El talento era un peso. Dice que lo enterró y dijo, pues aquí lo voy a enterrar porque cuando venga mi patrón se lo voy a entregar tal y como me lo dio. Y dijo al Señor, al que se le dio mucho, se le va a dar más. Y al que se le dio poco, pues se le va a quitar lo poco que se le dio, porque no supo usarlo. Y eso nos habla, hermanos, de que si no administramos lo que Dios nos ha dado, los recursos que tenemos, Dios nos los va a quitar. La buena memoria, la facilidad para tratar con la gente, para hacer negocios, para ir y viajar, para faltar al trabajo, quizás pedir permiso, tiene esa facilidad y entonces puede viajar para ir a hacer la obra del Señor y ayudar a otros y dedicarle al Señor. Dios desea, hermanos, Dios desea, si desea que Dios le ponga sus ojos en usted, en su familia, en sus padres, en usted mismo, y usted quiere ser un instrumento de utilidad al Señor, debe saber que debe tener, hermanos, fidelidad, disponibilidad, sensibilidad, debe tener utilidad y debe tener seriedad en la causa del Señor, porque Dios no mira a nadie que no cumpla con estas cualidades. ¿Cómo sabemos, pastor? Bueno, porque la Biblia lo dice con la vida de Samuel. Que Dios nos ayude, queridos hermanos,
a ofrecerle todo lo que tenemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque finalmente es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. No, yo no voy a meter mi carro a aquella colonia de terracería y de lodo para atraer a la gente. No, hombre, se va a ensuciar la alfombra de mi carro. Pues Dios te lo va a quitar, hermano. Dios se lo va a quitar. Porque si no quiere utilizar algo que Dios se lo dio para él, dice, entonces, ¿para qué crees que te lo di? Y no lo quita. Y nos hace usar cosas que nunca pensamos usar si no tenemos la disponibilidad de corazón. Si quiere que Dios lo use, hermanos, fíjese en la historia y en la vida y en las actitudes de Samuel. Y esté dispuesto y dígale a Dios, Señor, heme aquí. Dijo Samuel, habla, Señor, porque tu siervo oye. Voy a escuchar lo que tú quieras de mí, yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a decir. Y la gloria sea para el Señor. Vamos a orar. Padre amado.